Bienvenidos amigos y amigas, buenos días. Os recordamos que hemos comenzado el estudio del libro de Levítico, tercer libro de la Biblia. Y hoy comentaremos el capítulo 1 con el tema 61. Bienvenido Francisco, puedes empezar. Buenos días, bienvenidos. La Biblia preparada con el capítulo 1 de Levíticos. Comencemos. Vamos a estudiar una serie de capítulos donde el Señor le da a su pueblo directrices de cómo debe realizar sus ofrendas, de forma que ellos comprendiesen todo lo que el pecado lleva consigo. Comenzamos a leer los versículos 1 y 2, que dicen así: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y a continuación viene una serie de ritos que el pueblo debería saber. En el momento que se ha terminado el santuario, el Señor ya se comunica con Moisés. Dios había prometido que cuando se terminase de levantar el tabernáculo, se comunicaría con Moisés desde el santuario. Hasta entonces le hablaba desde el monte, pero ahora hablaría desde el propiciatorio. El pueblo necesitaba urgentemente recibir esta instrucción. Israel no tenía más que un concepto bajo de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del pecado. Y hago yo una pregunta: ¿nosotros 4000 años después lo tenemos claro? Desde luego, desde que salieron de Egipto, todo han sido instrucciones de funcionamiento, porque ellos eran como analfabetos espirituales y les costaba asimilar otro estilo de vida del que habían llevado, tanto física como espiritualmente. Digamos que ellos estaban como niños que comienzan a ir a la escuela, pero poco a poco tienen que ir aprendiendo hasta que llegan a la universidad, donde los estudios son más complejos. Entonces, ¿podemos decir que ya estaban preparados para recibir el alimento espiritual más sólido? Efectivamente. Por eso el libro de Levítico es como una asignatura especializada en la espiritualidad del pueblo. ¿Entonces el pueblo no podía comunicarse con el Señor? Para eso todavía no estaban preparados. Solamente Moisés podía hablar con él. Así es que solo podían entrar hasta la puerta del atrio, o sea, el principio del tabernáculo, primero de los 3 departamentos de este. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar en el lugar santísimo, tercer departamento, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, solo unos minutos, una vez al año, el gran día de la expiación. Israel debía aprender a acercarse a Dios mediante el cordero sacrificado, mediante el becerro, el carnero, el macho cabrío, los palominos, las tórtolas, etc. No obstante, no debía quedarse en la desesperanza frente a la condenación de la santa ley de Dios. Había una vía de escape, el Cordero de Dios que moriría por ellos. Por eso Dios deseaba enseñar todo esto a Israel mediante el sistema de sacrificios, pues aunque la ley de Dios, los 10 mandamientos, los condenaban por sus pecados, el hecho de que el Cordero de Dios moriría por ellos les daba esperanza. Pero fíjate, es inaudito que todavía hoy cristianos que no consideran de gran importancia ni valor para ellos el servicio del templo divinamente instruido, sin embargo el plan evangélico de salvación, revelado más plenamente en el Nuevo Testamento, resulta más claro cuando se entiende el Antiguo Testamento. En el versículo 2 habla sobre ofrenda, pero tengo entendido que había varios tipos de ofrendas. Bueno, había las obligatorias que se ofrecían para el perdón de los pecados y luego estaban las voluntarios que eran como de agradecimiento. Cualquiera de ellas, según las circunstancias, el rito era diferente, que es lo que enseña este libro de Levítico. A la hora de valorar las ofrendas voluntarias y las obligatorias, hemos de decir que el amor es voluntario, espontáneo, libre. El deber es exigente, obligatorio. Los dos son necesarios en la vida cristiana y no se debe dar énfasis a uno en detrimento del otro. Hay tareas que deben realizarse que no son agradables ni placenteras. Dios aprecia que la hagamos para cumplir con nuestro deber, pero se complacería más si la hiciésemos voluntariamente y sin quejas ni murmuraciones.
Francisco, en el versículo 5 dice, degollará el cordero. Es muy duro tener que degollar un cordero como consecuencia del pecado. El Señor quería eso mismo, que viesen que era muy grave el cometer un pecado, y no solamente degollarlo, sino que era degollar a un ser inocente. Esta lección es tan necesaria en nuestros tiempos como lo fuera antaño. Algunos cristianos consideran demasiado livianamente el pecado. Piensan que es un aspecto pasajero de la vida que será superado por la madurez. Otros consideran que el pecado es lamentable pero inevitable. Todos necesitamos que en forma indeleble se nos grabe en la mente la lección de que el pecado significa muerte. ¿Qué si nosotros ahora, cada vez que pecamos, tuviésemos que matar a un animalito que tuviésemos en casa? Un gato, un perro, ¿qué pasaría? Pues hemos de pensar que no solo nos costaría mucho efectuarlo, sino pensamos que estamos matando a Jesús, nuestro amigo y protector, Salvador. Yo creo que llegaríamos a no aceptar la salvación, con el fin de no matar a nuestro Señor. Meditemos en esto, amigos y amigas. Bueno, el tema de hoy se ha alargado un poquito y es un poquito difícil de entender para los que quizá no tengáis relación normalmente con la palabra de Dios diariamente. Así que, pues, un poquito de paciencia y vendrán cosas mucho más bonitas que nos gustarán más, pero hay que aprenderlas todas, porque, como sabemos, el derramamiento de la sangre de Jesús es lo más importante, tiene que ser lo más importante para nosotros, y aquí aprendemos, sabemos y valoramos el por qué y cómo fue. Así que mañana continuaremos el estudio con el tema 62. Hasta mañana. Bendiciones.